Bueno, vamos a Lucas, al capítulo 12, y vamos a leer ahí unos versículos del 41 al 48. Hace unas semanas estuve hablándoles de la deuda, del principio financiero es cero deuda. Hoy voy a continuar con otro principio. Digan conmigo, el principio de la mayordomía. El principio de la mayordomía, exactamente, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy precisamente de qué significa ser mayordomo para el Señor y qué nos demanda puedo decir que incluso hasta un llamado ahí de mayordomía. Bueno, Lucas 12, capítulo 12, versículo 41. Y dice así: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. Bueno, y vamos ahí a estudiar estos versículos, y vamos a ver ahí justamente el Señor Jesús, cuando empezamos el versículo 41, donde Pedro le hace la pregunta al Señor, dice: ¿esta parábola es para nosotros o para quién es? Bueno, ya ahí el Señor Jesús ya les había contado otra parábola, precisamente del siervo vigilante, de cómo estar preparados para cuando regrese el Señor, cómo hay que estar ahí. Incluso creo que el coach nos predicó acerca precisamente de este pasaje, ¿no? Pero quiero enfocarme yo hacia la parte donde Jesús le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Digan conmigo: mayordomo fiel y prudente. Mayordomía viene del griego oikonomía, que literalmente son dos palabras, una palabra compuesta en el griego que significa la administración de una casa. Y el Señor Jesús utilizó esta palabra, oikonomía, justamente por el contexto, porque lo podían entender muy bien los apóstoles en ese momento, sus discípulos, y viene del contexto finalmente precisamente de la esclavitud. Y se utilizaba esta palabra que significa mayordomía en el español. Dices, cuando un amo nombraba a un esclavo para administrar su casa. Era cuando un amo nombraba a un esclavo para administrar su casa. Y escuchen esto: esta administración por parte del esclavo incluía la enseñanza y disciplina de los miembros de esa casa, en especial los esclavos y los niños. Entonces el Señor Jesús, cuando le dice a Pedro y le dice a los discípulos que iban ahí con él, le dice: ¿quién será este mayordomo? ¿Quién será este esclavo que podrá administrar mi casa? Que podrá enseñar y disciplinar a los miembros de esta casa. Incluso lo estaba preparando justamente para el ministerio, ¿no? Y precisamente esta parte de la mayordomía tiene que ver con esos dos niveles también en el ministerio. Finalmente también el ministerio de la gracia, ¿no? La administración de la gracia y la administración de la palabra. Pero hoy quiero enfocarme justamente a la administración de la casa. Y vemos que este concepto, este concepto sí, de mayordomía ya se viene utilizando desde el Antiguo Testamento. Vamos, acompáñenme para que veamos el ejemplo a Génesis 43.
Y ustedes saben la historia ahí de José, cómo el Señor le da gracia frente a Faraón, ¿no? Y precisamente José termina siendo el mayordomo, el gobernador de todo el imperio egipcio, ¿no? De todas las tierras ahí de Faraón. Pero a mí me llama la atención cómo José también tenía mayordomos. Fíjense, precisamente en el capítulo 43, versículo 16, cuando tiene el encuentro José ahí con sus hermanos, dice: y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. ¿A quién le dijo? Al mayordomo de su casa. Ajá. O sea, José era gobernador, era el mayordomo sobre todo el imperio egipcio, pero José a su vez tenía mayordomo, ¿ok? Y entonces le dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y vemos después en el capítulo 44, precisamente en el versículo 1, otra vez cómo se dirige José a su mayordomo. Justamente dice en el 44:1, dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la copa de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él, el mayordomo, hizo como dijo José. Entonces vemos que precisamente este concepto de mayordomía ya se estaba utilizando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y José, siendo un tipo precisamente de Jesús, él tenía mayordomos. Jesús con sus discípulos lo que les dice: hey, ustedes serán mis mayordomos y también estarán encargados de administrar los bienes de mi casa, así como la palabra del Señor y así como la gracia misma. Entonces vemos justamente que el mayordomo tenía la responsabilidad sobre los bienes de la casa, sobre el dinero, administraba el dinero, administraba todo lo que pasaba ahí. Pero también vemos como José, el tipo de instrucciones que le da al mayordomo, también toma cosas personales, ¿no? Saben esta historia, ¿no? Que le mete ahí la copa de plata, ¿no? La jiribilla que le hizo ahí justamente José a los hermanos, ¿no? Y bueno, ustedes no voy a entrar a detalle ahí a esta historia, ustedes se la saben, ¿no? Pero el punto es que estos mayordomos también tenían una relación especial con sus amos. Los amos le confiaban absolutamente todo, ¿no? Bueno, Faraón ni se enteraba qué estaba pasando con José, qué le estaba ordenando cuando José empieza a hacer precisamente administración ahí para los tiempos de hambre que iban a venir sobre Egipto, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero Faraón no se preocupaba. Y José, cuando da las instrucciones, él sabía que no te tenía que preocupar porque su mayordomo iba a cumplir la instrucción cabalmente. E incluso le pedía, como les decía, cosas personales. Vemos también esta parte de la mayordomía desde el Génesis. Y sabemos, no vamos a leer versículos ahí porque nada más quiero mencionarlos para que recordemos justamente cómo el Señor, cuando crea a Adán y a Eva, les da mayordomía, ¿no? Les dice: aquí está, todo esto es para ustedes, pónganle nombres, empiezan ahí a administrar. Y realmente lo que hacían Adán y Eva, pues básicamente era administrar, no iban y se agarraban su sandía, la partían y todo florecía ahí, ¿no? De hecho, vemos que cuando peca Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso, lo que pierden es su mayordomía que tenían sobre el paraíso. Entonces este concepto de la mayordomía que Adán y Eva pierden porque se van y tienen que ahora trabajar y tienen que hacer otro tipo de cosas, Jesús la recupera en la cruz. Y se los anunciaba a los discípulos, y los discípulos no entendían bien esta parte, no sabían el concepto de la mayordomía. Y recuerden que los discípulos estaban ahí esperando que se levantara como un gran rey el Señor Jesús. Y a lo mejor pensó Pedro ahí que, oye, pues yo me apunto porque a lo mejor me toca a mí administrar aquí Jerusalén o algún territorio ahí. Algo estaban ahí, ¿no? Porque justamente en Lucas, regresamos ahora sí a nuestro capítulo principal, justamente en Lucas 12, en el versículo 41, donde empezamos a leer, justamente Pedro le hace esta pregunta. Dice: Señor, entonces esta parábola es para nosotros o también es para todos.
Luego Pedro apuntándose ahí diciendo, hey, esta palabra es para mí, esta bendición es para mí, ¿cierto, Jesús? Y me encanta cómo Jesús le contesta, porque le contesta con otra pregunta. Y le dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Y esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor Jesús, y creo que nos las está haciendo en este tiempo. Y dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo digo yo, Señor. Yo, Señor. Aquí también todavía están así como que dice, ¿qué está pasando? Bueno, el Señor Jesús dice, ¿quién es? Porque fíjense, lo que dice el Señor Jesús es, ¿quién es? ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere ser el mayordomo? Porque por eso le regresa la pregunta a Pedro. Pedro le dice, oye, esa bendición, la bendición de la que estás hablando en cuanto tú regreses y que vamos a reinar sobre todo, ¿es para ellos o es para mí que estoy cerquita de ti? Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya despertamos, bien, gracias a Dios. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere esta mayordomía? Le dice el Señor Jesús. Y creo que el tiempo es crucial. Creo que justamente estaba viendo esta semana ahí en unas clases que estaba dando, ¿no? Y estábamos hablando de la situación económica, que cómo se está viendo, ¿no? Entonces, hoy hay una situación, estamos saliendo ya de esta pandemia, de todo este asunto de la pandemia, ya regresamos al semáforo verde y poco a poco nos vamos reingresando, ¿no? Con protocolos y todo, pero ya se siente, ¿no? El regreso, ya se siente como que esto ya pasó. Bueno, pues ahora viene la economía. Y ahora viene a apretar, como nos decía el coach el miércoles, no vienen desiertos, que estos desiertos tenemos que cruzarlos. Estos desiertos son necesarios precisamente para probar nuestra fe, para salir fortalecidos de nuestra fe y no quedarnos en el desierto, sino salir bendecidos. Bueno, ahí viene la parte de la economía. Ustedes que van al súper, así como yo que me mandan al súper, que me dan ahí, dice, ten tus 200 pesitos y órale toda la despensa, ¿no? Y incluye pañales, para los que saben lo que cuestan los pañales, ¿no? Entonces, ahí está, órale. Y va uno al súper, ¿no? Y constantemente están subiendo, la inflación está ahí, subiendo. Los salarios no nos crecen, ¿no? Al igual que las cosas que el precio de las cosas. Vemos el precio de los automóviles está subiendo. Vemos que computadoras, todo lo electrónico, está habiendo una escasez porque no hay chips. O sea, todo este rollo de la pandemia vino a hacer muchas cosas. Obviamente se detuvo la economía, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas no son buenas a nivel económico. Y creo que por eso el Señor hoy está diciendo, ¿quién quiere ser mayordomo fiel? ¿Quién quiere ser mayordomo fiel? Porque esta responsabilidad, esta gran responsabilidad, estamos hablando de la parte financiera. Evidentemente, esto también habla de las riquezas espirituales, de las riquezas que vamos a tener cuando llegamos a la presencia del Señor. Pero esta palabra también se aplica para nosotros que estamos en esta tierra y que tenemos que seguir avanzando y que tenemos necesidades económicas. Jesús ganó la mayordomía para nosotros y nos dio dominio sobre todo, excepto sobre nosotros mismos. Va de nuevo. Jesús ganó en la cruz, recupera esa mayordomía para nosotros y nos da dominio sobre todo, excepto sobre nosotros. Porque justamente es el concepto de la mayordomía, que tenemos un amo, que nosotros somos esclavos de Cristo y es el Señor el que es nuestro amo. Entonces nosotros le respondemos al Señor. Vamos al Salmo 24:1, nada más para ir dando unos principios ahí de la mayordomía. Salmo 24:1, se los voy a leer en la NTV. ¿Lo pusieron en la...? No lo pusieron. Bueno, dice así el 24, ahí está, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La NTV dice: la tierra es del Señor y todo, digan conmigo, todo lo que hay en ella. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella.
El principio de la mayordomía tiene que entrar en un cambio de nuestra mente y tenemos que aceptar, tenemos que tomar esa palabra donde decimos: todo es tuyo, Señor, nada es mío. Todo me lo has dado tú, Señor. Todo, porque tú eres dueño de todo. El auto, la casa, el trabajo, el salario, la quincena, todo lo que tengo es gracias a ti, porque tú eres dueño de todo, Señor. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro. La plata y el oro es el dinero por excelencia. Todo está dirigido hacia el oro y la plata, hacia las cotizaciones del oro y la plata. Entonces, cuando el Señor dice: mío es el oro, mía es la plata, está diciendo: mío es el dinero. Y precisamente cuando Jesús está diciendo: hey, ustedes ¿querrán ser mis mayordomos? ¿Querrán de verdad ser mis mayordomos? Es una gran responsabilidad. Por eso le contesta así a Pedro y dice: ¿será, Pedro? Obviamente Pedro y todos los discípulos entendieron, porque después se hicieron grandes obras precisamente bajo el dominio del Señor Jesús. Pero hoy, en estos tiempos, el Señor dice: ¿de verdad? ¿Están seguros? ¿Quién quiere? Dice el Señor: ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Dice: porque todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Y estaba yo meditando, estaba reflexionando y dije: ¿qué carga financiera, qué carga nos quitas con eso, Señor? Porque es precisamente, todo viene de ti. Todo viene de ti. Yo lo que tengo es que administrar. Todo viene de ti, Señor. Todo proviene, tú eres dueño de todo. Lo que yo tengo que hacer es administrar lo que tú me has dado. Y cuando cambiamos ese chip, cuando cambiamos esa mentalidad, les digo, hasta uno debe de sentirse más ligero. Porque el mayordomo no se preocupaba. El mayordomo administra. El mayordomo hace cosas para seguir produciendo, pero sabe que ahí está la provisión, sabe que las riquezas ahí están. Que simplemente hay que administrarlas de manera correcta. Ahorita vamos para allá. Entonces, un mayordomo lo primero que tiene que entender es que nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Y lo siguiente es justamente lo que dice el Señor Jesús. Dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? La siguiente parte, y por eso fue una pregunta, y por eso a Pedro le dijo: ¿estás seguro, Pedro? Porque se trata de la fidelidad. Se trata de la fidelidad. De la fidelidad y de la prudencia, pero específicamente de la fidelidad. En otra versión voy a leerles varias versiones aquí del mismo versículo, del versículo 42, y dice: ¿quién quiere ser mi servidor fiel y atento? Otra versión dice: ¿quién querrá ser mi mayordomo fiel y prudente? ¿Quién querrá ser mi mayordomo fiel y sensato? ¿Quién quiere ser mi administrador fiel e inteligente? ¿Quién quiere ser mi administrador responsable y digno de confianza? Yo, dice así. En todas las versiones habla de la fidelidad y es el punto central. Pero prudencia las va interpretando ahí de diferente forma, en diferentes versiones: atento, prudente, sensato, digno de confianza, responsable e inteligente. Lo que está diciendo el Señor Jesús y lo que le está diciendo a los discípulos, y ahora nosotros como discípulos de Jesús, es: ¿en verdad quieren ser mi administrador? ¿En verdad quieren ser el administrador de mis riquezas? Porque para eso tendrás que ser fiel. Porque para eso tendrás que estar atento a mi voz y a mis instrucciones. Tendrás que ser prudente, sensato, responsable, digno de confianza e inteligente.
¿Queremos prosperar? Queremos prosperar. Pero el chip es: nada es mío, todo proviene de Él. Yo solamente administro lo que Él me da de provisión. Y no es tarea fácil. Hay muchísimo sobre la mayordomía. Estaba ahí estudiando y hay muchísimo sobre la mayordomía. Wow, es un concepto tan amplio, tan profundo. Porque obviamente después se va hacia la parte de la gracia, hacia la misericordia. Pero simplemente en esta parte de los bienes es profundo. Y quiero detenerme un poco acá, justamente en estas interpretaciones, en estas diferentes versiones de este versículo. Dice primero, ahí tienes que estar atento. Di conmigo, tengo que ser un mayordomo atento. Atento a la voz del Señor. Atento a las instrucciones del Señor. Saúl, por no estar atento a la instrucción que le dio el Señor, perdió el reino, perdió la vida, por no estar atento. Hay que ser prudentes. Hay que ser sensatos. Sensato significa de buen juicio y que es acertado, que das en el blanco. Para ser un mayordomo de Jesús tienes que estar dando acertadamente, tienes que estar dando en el blanco constantemente. Tienes que ser responsable. Encontré una definición de responsabilidad que me gustó. Dice: responsable es aquel que sabe qué tiene que hacer y lo hace. Dice, y es inteligente. Es decir, tiene una facultad de conocer, de analizar y de comprender. Qué tremendo, ¿ah? Es decir, el Señor tiene altas expectativas de nosotros, porque si en verdad quieres ser el mayordomo de mis riquezas, en verdad quieres ser el mayordomo del reino de los cielos aquí en la tierra, tienes que cumplir todo esto. Atento, prudente, sensato, responsable, digno de confianza e inteligente. Digno de confianza. No pasa aquí, pasa en otras iglesias. Sabes que alguien hace cierto tipo de trabajos, dices, ay, lo voy a contratar porque es el hermano cristiano. Lo contratas y te va y te hace una porquería. No pasa aquí, pasa en otras iglesias. Y entonces después ya no quieres contratarlo, no eres digno de confianza. No eres responsable, saben que te dan un trabajo por hacer y no lo haces. Jóvenes, responsabilidad es importante. Tienen que aprender a ser responsables. Una instrucción y sabes lo que tienes que hacer, hay que hacerlo. Hay que ser responsable. Porque lo que te están haciendo tus papás es entrenarte para ser un mayordomo de Jesús. Pero tienes que aprender desde muy joven a ser responsable. No sé si tengo tarea, papá. Es tu responsabilidad, no la de tu papá. Digo, ya tienes 32 años, ya debería ser tu responsabilidad. Tienes 3, 4, es responsabilidad de tus papás, ¿sí me entiendes? Debes de ser de buen juicio y acertado. Debes de estar sagazmente, debes de entender hacia dónde te llevan los tiempos, de leer, saber, es momento de comprar, es momento de vender, es momento de comprar eso que a lo mejor no me hace falta. Debes de ser sensato. Hoy vienen así los brillos y viene el nuevo teléfono, viene el nuevo cosa, y caes en la insensatez. No eres un buen administrador para el Señor de la provisión que te da. No eres inteligente en el sentido que no estudias, no vienes a la palabra y estudias y vienes y dices, Señor, ¿cuál será la decisión que tengo que tomar? ¿Esa casa o esta casa? Tengo que vender ahora y tengo que esperarme. Tienes que estar esperando. ¿Sabes qué necesitamos? Discernimiento financiero. Los pastores oran y hemos orado por discernimiento espiritual. También necesitamos discernimiento financiero. Necesitamos entender cuáles son los tiempos ahora y saber dónde tenemos que ahorrar, dónde tenemos que invertir. Serán buenos momentos para invertir, serán buenos momentos para hacer una compra. ¿Sí me entienden? Porque eso es lo que está esperando el Señor Jesús de nosotros, que seamos buenos administradores.
¿Sabes cuál es el principal rival entre Jesús y el señorío de Jesús en nuestras vidas? El dinero. Ya sé que algunos iban a decir, el diablo, Satanás. Es el dinero. Porque es el dinero realmente, es la manera en la que nos relacionamos con el dinero. Va a reflejar, ¿saben qué? Nuestros principios y nuestros valores. En la forma que nos estamos relacionando con el dinero. Es bien distinto decir, este dinero es mío, yo me lo gané, aquí está tu diezmo, Señor, pero esto es mío. Un mayordomo pone a su disposición todos los bienes, todo lo que ha recibido, porque sabe que no es de él, sino del Señor. Algunos dicen, ay, qué bueno que a mí el Señor no me ha llamado a dar todos mis bienes y a irme a una misión, a un lugar lejano. No, pero sí te ha llamado a tener todos tus bienes dispuestos a sacarlos en una ofrenda, a moverlos de un lado a otro, a estar atento a las instrucciones. Porque el Señor lo que está probando es tu fidelidad, tu nivel de mayordomía. Es tan importante la mayordomía que es como un nivel. No sabes que eres discípulo de Jesús hasta que no empiezas en la mayordomía. Ay, cómo nos cuesta el diezmo. Ay. A mí me parece increíble que cristianos maduros, bueno, no maduros, porque eso no refleja tu madurez. Si tienes problemas con el diezmo, tienes un problema de madurez espiritual. Refleja que has estado muchos años siguiendo a Cristo, pero no has entrado realmente a su discipulado y a la mayordomía a la que Él te quiere llevar. Y no voy a pedir ofrenda ni diezmo, nada, o sea, tranquis. Dicen, ya vine acá y me va a tocar. No, sí. Estoy hablando de un concepto porque es importante, porque queremos prosperar, queremos tener más finanzas. Pero ¿sabes qué tenemos que demostrar al Señor? Que somos fieles, que somos verdaderamente mayordomos y que el Señor puede confiar para darnos más. Hay cosas que el Señor no nos ha dado, porque si nos las diera, nos perderíamos. Hay cosas que el Señor no nos ha dado, porque no le hemos demostrado que en verdad queremos ser sus mayordomos. Hasta los músicos están hoy está así, silencio, tóquenle ahí algo para que sienta que no estoy así. Me siento como con mis alumnos cuando les doy clase en Zoom, que nada más los veo así, las caritas. Bueno, ya ni las caritas porque apagan su cámara. Entonces uno está como youtuber, ¿no? Pues ahí dice, bueno, pues en fe estoy dando la clase, pero así estoy ahorita. Hasta los músicos están ahí, todos pausados ahí. Vamos. Perdón por hablarles así, pero es con amor. ¿Saben qué es amor, no? ¿Saben qué es para que nosotros vayamos a otro nivel? Podemos ser creyentes, incluso diezmadores y gente que da ofrendas, pero no realmente somos mayordomos fieles y prudentes. Porque es una actitud del corazón. No es cuánto demos, no es cuánto demos, sino es nuestra actitud del corazón con eso. Por eso les digo, si tienes problema realmente con el diezmo, si eres aferrado ahí con el diezmo, así que, ¡ay, cómo me duele! ¿Por qué? Señor, muestra una señal de que tengo que diezmar. Tienes un problema de actitud en el corazón. O a lo mejor diezmas, pero en esta actitud así, bueno, ahí está, Señor, ya no me des lata, yo ya cumplí. ¿Sí me entienden? Yo ya cumplí, ahí está. Ya, déjame comprar mi pantalla de 32 pulgadas con tecnología 4K. Porque eso ya me lo gané, porque eso ya es mío. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Eso no es tuyo, es mío. Aquí tenemos grandes ejemplos de gente que ha sido mayordomía. Obviamente nuestros pastores, los coaches, ¿no? Javi. Estaba acordándome de la conferencia precisamente que dio antes de entrar a la pandemia. Fue Javi, ¿no? de las ofrendas, ¿no? Y como un ahorro de 20 años
de 20 años o más, ¿no? De 20 años. Lo ofrendaron. Eso es mayordomía. 20 años un ahorro. O sea, digo, haz cuentas. No nos dijeron tanto, pero haz cuentas. Ajá. ¿Cuánto habrá sido? O sea, el tamaño de la ofrenda. Y eso es mayordomía. Venir y darlo ahí. Obviamente no fue fácil, ¿no? Obviamente fue ahí desprender y un ahorro, porque a lo mejor dice, ay, con eso ya la hice, ya llegué a otro nivel y todo. Bueno, pero el Señor prueba, fue fiel y seguramente ya se lo multiplicó a Javi, a Miris, a su familia. Y insisto, no es el tamaño, no es para que ahorita salgan, voy a vender mi casa y voy a ofrendarlo ahí. Ajá. Porque no es ese rollo, es un asunto del corazón, es un asunto de venir y decirle, Señor, yo me rindo. Cuando los pastores dicen, es que nos tenemos que ir a rendir todos los días, tienes que rendir todas nuestras actitudes, es decirle, Señor, ¿en qué vengo? Esto que tú me has dado de provisión, ¿a dónde la tengo que dar? ¿Tú dónde quieres? ¿Me compraré esta chamarra, Señor? Es para esto, lo ahorraré. ¿Dónde voy, Señor? Estoy viendo más allá, estoy ahorrando para mi retiro, porque no quiero que mis hijos tengan que cargar conmigo. Entonces voy a ahorrar para eso, Señor. ¿Sí me entienden? Señor, doy una ofrenda sacrificial de mucho dinero. Sí, Señor, es un ahorro de 20 años y tú puedes estar ahorrando 20 años $1 y es un montón, ¿eh? Y es una ofrenda sacrificial y venirla a traer. Por eso Jesús, cuando vio la ofrenda de la viuda, dijo, hey, esta ofrenda dio céntimos, dio nada. En el sentido, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, hey, ella ha dado todo, porque fue una actitud de su corazón. Les digo, ya me voy. Porque me están así, venga, dicen ahí. Atentos, prudentes, sensatos, responsables, dignos de confianza e inteligentes financieramente. En este tiempo que les digo que yo en lo personal visualizo ciertas cosas ahí en la economía. Cuando empezaba a apretar, vieron que están subiendo los impuestos, ahora todos los jovencitos los quieren meter al padrón. O sea, hay un montón de situaciones ahí que se ven que la economía está apretando, no está apretando para todos. Bueno, desde mi punto personal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparados. Hay que estar preparados y obviamente cuando apriete las finanzas y todo, que tenemos que estar listos y decir, Señor, yo he levantado mi mano y quiero ser un mayordomo fiel y prudente. Y fíjense la promesa, porque hay una gran responsabilidad, ¿eh? Jesús dice, no es para todos. ¿En verdad quieres, Pedro? Por eso es que le preguntó, ¿en verdad quieres, Pedro? ¿Estás seguro, Pedro, de lo que estás diciendo? Y bueno, obviamente Pedro no sabía, ¿no? Y seguramente Pedro, sí, échamela. Yo aquí me pongo de tu mayordomo. No entendía realmente las implicaciones Pedro, pero dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Fíjate la promesa, hay una gran responsabilidad, pero ve la promesa, por eso es importante. Por eso me encanta que el coach siempre está, vean las promesas, busca la promesa. Bueno, esta promesa es para nosotros, para aquellos que hemos levantado la mano y dice, hey, yo quiero ser tu mayordomo fiel y prudente. Dice, bueno, entonces si tú eres mi mayordomo fiel y prudente, yo pondré sobre ti la administración de mi casa. ¿Y tú crees que la casa del Señor Jesús es así, una casa pobre? ¿Una casa con carencias? No, tiene que ser una casa sobre abundancia. Tiene que notarse la sobreabundancia. Tiene que notarse la libertad financiera en nosotros. Porque podrás tener una casa totota, unos superautos, pero estar hasta acá con las deudas y estar así, Señor, y estar una casa bien, con tus coches bien, viajas, ¿no? Y estar en esa libertad financiera. Son dos conceptos distintos. Si tengo oportunidad después les hablaré, porque justamente la Biblia también habla de eso. Pero ¿qué estaba diciendo? No me acordé. Se me fui. ¿Mande? Ah, sí. Pero entonces, ¿ustedes creen que la casa del Señor Jesús es una casa ahí de carencias?
Una casa ahí donde en la penitas, donde no tengo, donde no, hay periodos de prueba, pero como decía el coach el miércoles, no nos tenemos que quedar en ese desierto. No te tienes que quedar ahí, no te tienes que quedar endeudado toda tu vida. Tienes que tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero ser tu mayordomo. La he regado, no he sido un buen mayordomo. Es más, ni sabía, ni había entendido ese concepto de que tú estás buscando a quién derramar bendición, a quién derramar sobreabundancia, para que la administremos, para hacer avanzar tu obra. Ay, creo que no les emociona mucho. Pero la promesa que está aquí de parte del Señor, bueno, ahí les va otra, si no les pareció la otra. Fíjense, versículo 43 dice: bueno, estoy buscando quién quiere ser mi mayordomo fiel, quién quiere estar, quién. Porque dice, versículo 43, porque bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad, en verdad, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bienaventurado, bendito serás. Bendito seré si no quieren ustedes. Bendito seré cuando el Señor me halle. ¿Y me halle qué? Siendo fiel, siendo prudente, siendo inteligente, siendo prudente y sensato con la provisión que Él me ha dado. Y entonces el problema es que como no sabemos la promesa, no sabemos qué esperar. Pero aquí el Señor Jesús te la está diciendo. Sí es cierto que está hablando de su regreso, de la segunda venida, cuando el Señor Jesús nos arrebata. Sí, pero también está hablando precisamente de los bienes en esta tierra. Es lo que te dice: hey, espera, mantente fiel, mantente ahí administrando. Dice: oye, Señor, pero me has dado bien poquito, ya le diste mucho. El asunto es que seas fiel con la provisión que te ha dado. Y mantente fiel ahí. Fiel, servidor ahí, gustoso, un dador alegre. Y saber: Señor, aquí está, lo primero que hago es tu 10%, Señor. ¿Dónde podemos ofrendar? ¿Qué hay? ¿Dónde nos están llamando nuestros pastores? ¿Dónde podemos sembrar? Y ahí va la siembra. Porque ¿sabes qué? Estoy administrando, porque estoy esperando cuando tú pases. Está buscando, la palabra dice que está buscando a quién bendecir. ¿Y a quién crees que va a bendecir? Aquellos que están siendo fieles. Apláudele al Señor. En tiempo de escasez, aquellos que hemos decidido ser sus mayordomos fieles, ¿sabes qué va a pasar? Va a sobreabundar, porque aquí lo dice: hey, te voy a poner sobre todos mis bienes, sobre todos mis bienes, sobre todas mis bendiciones. Decían en la mañana los coaches: espera, estás desesperado porque es esta hora. Espera, mantente fiel, arrebata esa palabra, mantente fiel, porque va a venir su promesa, porque va a llegar su bendición. A lo mejor lo que está haciendo es probarte más. Te está ahí, te está esperando y dice: a ver si aguanta, a ver si me aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más, porque sabe que quiere bendecirte todavía más de lo que podemos imaginar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ser fiel, hay que ser inteligentes, hay que ser sensatos. Cero deuda, control de los gastos. Yo cada vez que le pregunto a una persona: ¿cuánto debes? Debo acá, debo allá. No saben cuánto deben. ¿Cuánto ganas? ¿Bruto o neto? No, pues estás bien bruto porque no sabes. ¿Sí? Porque no hay una sensatez, no sabes dónde está. Es la provisión del Señor, no sé si entiendas. No es tu quincena que te paga tu empleador. No es lo que sacas de tu negocio, de tus negocios, de tus empresas. Es la provisión que el Señor te ha dado. Es esa provisión que tienes que agarrar y valorar. Y decir: wow, Señor, me diste esto. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo hago un patrimonio para mi casa, para mi familia? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito hacer? Señor, muéstrame, Señor, soy bien burro financieramente, Señor. ¿Cómo le hago? Y aquí hay gente inteligente financiera
con inteligencia financiera y los desaprovechamos porque no vamos y les preguntamos. Platicaba con don Paco Godoy la semana pasada y él me estaba diciendo, no, así compré mi casa, así le hice, ¿no? Yo estaba aprendiendo y así le hice, y entonces acá y ofrendí aquí y ofrendí eso y esto, tal. Y yo, wow, don Paco, ¿por qué nunca nos había platicado esto? ¿Por qué no? Y me dice don Paco, ¿sabes cuál es el problema? Porque nadie viene y me pregunta. Porque nadie viene y me pregunta. ¿Por qué no vamos y les preguntamos? ¿Por qué nos quedamos así? Nos quedamos en la levantada de manos, nos quedamos en ya te cumplí el diezmo, ya estoy ahí. Pero no, el Señor dice, hey, tienes que ser un mayordomo fiel, atento, prudente, inteligente. Sacúdete, dice el Señor. Apláudenle al Señor. Ay, yo que estaba viendo esta palabra dije, ay, me emocioné tanto. Dije, ay, Señor. Porque puedo seguir hablando de principios, podemos seguir hablando, pueden nuestros pastores seguir hablando de los principios. Y nos han hablado muchísimo de la siembra, de la cosecha, de que es la única forma en que podemos romper muchas cosas. Pero tiene que bajar a nuestro corazón ese llamado de la mayordomía, en que nada es nuestro, todo es de Dios y todo lo que nos han dado. Y cuando tienes esto ni siquiera dices, aquel tiene más. Señor, ¿por qué le diste más a aquel? A ver, Señor, ¿por qué? A ver, Señor, ¿para qué? Él lo está desperdiciando. A ver, Señor, a ver, ¿por qué? Confía en mí, Señor. Ven, mira, yo tengo aquí en orden mis finanzas. Mira, Señor, yo sé dónde están. Mira, yo sé qué debo. Mira, Señor, yo sé cuáles son mis gastos. Mira, este es mi ahorro, Señor. Señor, ¿confías? ¿Puedes confiar más? Señor, ven. Señor, confía. Tú sabes que inmediatamente yo recibo algo más y voy a diezmar. Inmediatamente, Señor, yo voy a ofrendar. Voy a buscar dónde, qué tierra hay, Señor. ¿Dónde puedo bendecir? Y dices, gran responsabilidad nos está dando el Señor, nos está apretando, dice, parte de todo. Ser un mayordomo es cosa seria. Pero fíjate lo que dice Eclesiastés 5:18, y con esto voy a terminar, porque ya están así, dicen, ya es viernes, vámonos a los tacos o al cine. ¿Todavía van al cine? Dice, he aquí, estoy leyendo Eclesiastés 5:18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo, su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El Señor le agrada que con lo que administramos, que con lo que Él nos da, nosotros lo disfrutemos. No es estar así, ay, ¿qué voy a hacer? Lo malgastaré. No, Él también te dice, disfrútalo porque es tu parte. Has sido buen mayordomo, disfrútalo. Me puedo comprar esas cosas, ese juguete que quiero. Si eres un mayordomo fiel y prudente, disfruta. Asimismo, versículo 19, a todo hombre, escucha esto, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto también es don de Dios. También te puedes ir de vacaciones, por supuesto, es parte del don de Dios, es parte de la bendición del Señor. Lo que Él quiere es que seas mayordomo, que seas prudente, que tengas control, que sepas, porque Él te quiere sobreabundar. Él nos quiere sobreabundar. Va a venir una sobreabundancia sobre nosotros. Nuestros pastores han orado por empresarios, han orado porque el Señor nos superbendiga, que nos prospere, y lo vamos a necesitar en estos tiempos. Pero ¿sabes cuál es la parte que tú y yo debemos hacer? Ser mayordomos fieles. Ser mayordomos fieles y sensatos. Si estás pensando, ya me voy de esta iglesia porque ya encontré una más chiquitiguao, aguas, porque eso es infidelidad. Tengo problemas con el diezmo, porque aguas, que eso es infidelidad. Ya le estoy coqueteando a la vecina, aguas, eso es infidelidad.
Porque todo gira el concepto de mayordomía, el llamado de la mayordomía, alrededor de la fidelidad. Y si tú has sido fiel, si has sido constante, se abrió la iglesia, eres de los primeros que vienes a servir, que vienes aquí a congregarte, a recibir de lo que se está derramando, eres de los que estás temprano buscando al Señor junto a nuestros pastores, de los que estás ahí buscando cómo vamos a bendecir esta nación a través de nuestra oración, pero también a través de la obra en nuestras manos. Si estás ahí, lo que dice el Señor Jesús: te voy a sobreabundar, te voy a sobreabundar. Y no es una doctrina de la prosperidad, es una promesa de parte de nuestro Señor Jesús.